esta bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu y la justicia. ¿Qué relación hay ahí? Bueno, están muy relacionados porque el pobre de espíritu es el que pone toda su confianza en Dios y no pone su confianza en las relaciones injustas que se están desarrollando en la época. El pobre de espíritu es aquel que no confía en su riqueza, como lo hacían estos grupos, sino que es aquel que, confiando en que para Dios todos son iguales y que delante de Dios todos son iguales, rechaza todas esas situaciones en las que se discriminan a las personas que no tienen los medios económicos para pertenecer a estos grupos religiosos de la época. Doña Vicky, ¿a usted no le parece, si uno hace una lectura así rápida de la bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos, implícitamente también no hay una invitación a asumir la injusticia? Yo diría que asumir la justicia desde el lugar que fuera. A mí me parece que es inclusive hacer agresivos con un sistema que no está funcionando bien. Para mí así, asiento la invitación así. ¿Cuándo ha visto usted a una persona que es perseguida y está dichosa y feliz? No, nunca. Desplazada, amenazada. No, pero yo siento que a mí, que estoy sobre mi zona de confort, me están diciendo que luche por la justicia, que busque que haya justicia. Pero como los superhéroes, a luchar por la justicia. Pero es que hacer esa afirmación que usted hace niega lo que nosotros hemos dicho aquí de felicidad, que no es estar sin problemas. Porque es que cuando usted me dice que si una persona que está perseguida por causa de la justicia no podría ser feliz, entonces me está diciendo a mí que la felicidad que Dios nos brinda es un estado de ataraxia, es decir, un estado de quietud y de paz, de inercia. Que nadie podría quitar. Y a mí eso me preocupa, porque si nuestro ideal de felicidad es un estado de quietud, es un estado de reposo, entonces nadie va a poder ser feliz. Sí, es una utopía inalcanzable. No, pero ahí sí da un paréntesis. Yo no creo que la gente que se tiene que desplazar o la gente que está presa esté feliz. Yo creo que puede saber que hizo lo que era correcto. Hasta ahí. Padre José Martínez, vamos a escucharlo usted ahora porque estamos aquí nosotros en nuestra discusión muy desde la ciudad de Barranquilla, pero queremos escuchar su parecer, queremos escuchar su reflexión. ¿Cómo entiende la Iglesia, cómo entender desde el punto de vista espiritual eso de que la persecución por ser justos nos ha de traer felicidad? Gracias, Padre. Por causa de, yo creo que es lo que nosotros tenemos que reflexionar, analizar, qué causa es la que está haciendo que yo sea bienaventurado, qué es lo que me lleva. No es porque el uno no esté creyendo en Dios, no es porque el otro esté preso, porque ya San Agustín va a decir, San Jerónimo va a decir que hay personas que están pagando consecuencias de sus actos, pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando ahora. Entonces, dichosos, bienaventurados, felices los que son perseguidos por causa de la justicia, ellos heredarán el reino de Dios. El padre Jade creo que lo ha tratado de decir, pero como siempre me quedé un poco como que no entendí muchas cositas, sino porque son muy profundas. Entonces, ¿de qué justicia se trata? Yo quisiera que de pronto habláramos más profundo de eso, de la vida en Jesús, de ser justos como lo fue Él. Ustedes preguntaban ahorita que ¿quién ha sido capaz de encarnar eso? Pues Él es el justo por principio, por origen, por todo. Desde Él entonces nosotros podemos descubrir que sí, somos perseguidos si somos capaces de vivir coherentemente con lo que Él impregna en nuestros corazones y nosotros siguiéndolo a Él somos capaces de vivir. Entonces, cuando un cristiano vive como vive Jesús, claro que va a ser perseguido, claro que estará inconforme con la injusticia, claro que tiene que tiene bien metido en el corazón que aunque mamá y papá sean sus papás, pero son injustos a ellos,
se les dice con mucho respeto, esto no es así. Sabe muy bien que incluso en la misma iglesia a la cual ama, en la cual sirve, en la cual está, sin ser un crítico de esos que me retiro de ella porque es mala, porque es no sé qué, es capaz de decirle a un sacerdote, padre, creo que por ahí no es el asunto, o se dirige con mucho respeto al clero o a la religiosa. Es el hombre que entonces, o la mujer, por referirse, lo tenemos en Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, y otros grandes santos y muchos cristianos, que a referirse o a dirigirse a un sacerdote y decirle, padre, creo que esto no es por aquí, el mismo sacerdote pueda que le diga una palabra fuerte, pueda que incluso hasta lo persiga, si se ha habido casos, eso lo conocemos en nuestra historia. San Juan Eudes fue perseguido tremendamente. Entonces fíjense, se trata de eso. ¿Qué es lo que causa la persecución cuando yo vivo en justicia? 8 de la mañana, 48 minutos. Doña Joana, iba a decir yo. Joana, por favor, en la ciudad de Bogotá, ¿cómo se está moviendo ya nuestras redes sociales? ¿Qué dice nuestra gente desde nuestro hashtag Sigo Creyendo? Bueno, en nuestro Twitter hay muchas personas ya participando. Está César Pico y dice, sigo creyendo en un Dios, que Dios es justo y por eso debemos buscar realizar siempre esa justicia. En nuestro Twitter también varias personas reportan su sintonía desde las diferentes ciudades del país y por supuesto desde los diferentes lugares de cada ciudad. Nos escriben desde Medellín, desde Cartagena, nos reporta sintonía también desde Valledupar, nos escriben que nos escuchan a través de nuestro Real Audio y bueno, nos dicen, yo creo que sí se puede, pero hay que luchar mucho, gracias a Dios confiamos en Él y seguimos en la lucha a pesar de todo. Y bueno, muchas personas deseando muy buenas cosas para esta semana y reportando su sintonía a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, sigo creyendo en Dios, que es justo y sobre todo Él es amor. Gracias, Joana. Seguimos ahí en sintonía, que nuestros oyentes sigan escribiéndonos, dándonos sus opiniones. 8 de la mañana y 49 minutos. Padre Jader, hay que hacer, uno de los criterios para poder hacer una lectura adecuada de la palabra del Señor es leer el texto en su contexto, ¿no? Es uno de los criterios fundamentales también para un buen análisis de la palabra del Señor, una buena exégesis. ¿Cómo entienden los coterráneos de Jesús, sus contemporáneos, esa afirmación? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Porque es que una persona justa en esta época es una persona que cumple la ley. Y Jesús invita a sus discípulos a que estén por encima de esa ley. Y que estén por encima de esa ley para cuidar al otro. Que estén por encima de esa ley para hacerle bien al otro. Porque es que una persona podría ser justa si cumple la ley, cumple ciertos preceptos, ciertas normas y llega hasta ahí. Jesús está invitando a sus discípulos a estar más allá de lo que las normas les proponen, lo que las 622 leyes del pueblo de Israel le proponen. Si se trata de beneficiar a un ser humano, si se trata de ayudar a una persona que lo necesite, a una persona que viva de esta forma, es una persona que está transgrediendo la ley, por lo tanto tendrá que ser perseguida. Ahora, es justo para la comunidad de los discípulos de Jesús no solamente el que cumple la ley, sino el que, yendo más allá de la ley, es capaz de favorecer a las personas que le rodean. Pero una persona que vive de esta forma, yendo más allá de la ley, es vista en el pueblo de Israel como una persona transgresora de esta ley. Yo no sé si soy claro. Doña Vicky, eso le voy a preguntar a Vicky. Mira, lo digo de esta forma. Sí, mira, lo digo de esta forma. Una persona justa en el pueblo de Israel es la que hay que cumplir la ley. Pero Jesús le propone a sus discípulos estar por encima de esa ley. Por lo tanto, esta persona tiende a ser transgresora de esa ley. Y por lo tanto tiende a ser perseguida. Pero Jesús dijo, yo no vine a alterar la ley, sino a darle cumplimiento. Pero en el cumplimiento de esa ley,
los que están a su alrededor lo entienden como una persona transgresora de esa ley, por lo tanto va a ser perseguido si está por encima de la ley. Es decir, no podemos entender que una persona que en el justa... antiguo Egipto la gente no podía ayudar a nadie. Aquí en el antiguo Egipto... En Israel. En el antiguo Israel. No, por ejemplo, un sábado no. Por ejemplo, un sábado no. Y Jesús manda que estén por encima de eso. Es más, Jesús en Lucas, capítulo 14, verso 5, le pregunta a la gente que le está recriminando que él no actúa según la ley. Y les dice, ¿a quién de ustedes se le cae un hijo, un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente? Jesús lo está poniendo ahí en una situación contradictoria, porque para el pueblo de Israel, hacer algo el sábado es transgredir la ley. Hay que dejar morir el hijo porque uno no lo puede llevar al médico. Porque nada, no se puede mover, eso se cataloga como un trabajo. Jesús manda que se esté por encima de esa ley, por lo tanto una persona justa es la que está por encima de la ley, no ya la que cumple la ley. A ver, sí, lo que pasa es que nosotros hacemos, o los traductores de la Sagrada Escritura, pues nos traducen precisamente unos términos en hebreo o en griego o en arameo que puedan encontrarse en la Sagrada Escritura a nuestra lengua. Y tenemos muchas versiones, Padre Jader. Las traducciones tienden a utilizar palabras propias y ese tipo de cosas. Si pudiésemos expresar de una manera muy actual eso que usted nos está diciendo, ¿cómo se expresaría? La bienaventuranza en sí misma, cuando usted nos dice, bueno, la justicia en Israel es cumplir la ley. Y la ley es la ley mosaica, expresada en la Torá, ¿no? En esos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura que conocemos nosotros como la Torá. La ley, si tú cumples la ley, eres justo, ¿sí? Un justo en Israel es aquel que cumple la ley. Eso lo tenemos claro. Sí. Cuando Jesús dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, podemos entender entonces que lo que Jesús le está diciendo es, felices ustedes, si por no quedarse en esa justicia de la ley, sino por ir más allá y exponerse a que por ir más allá los metan presos, esa gente los persiga, porque yo los estoy invitando a ir más allá, porque el más allá tiene una riqueza superior y los va a hacer verdaderamente felices. Pues entonces siéntanse felices, porque ustedes no se están quedando en la letra, sino que han ido al espíritu, algo así. ¿Cómo expresarlo en una frase muy nuestra hoy? Sí, siéntanse dichosos, siéntanse felices, porque están haciendo no la voluntad de los hombres, sino lo que Dios le ha puesto en el corazón. Porque están siendo verdaderos discípulos de Jesús, dándole plenitud a eso que ellos han entendido como revelado por Dios. El problema del pueblo de Israel en esta época es que se ha quedado en la interpretación que algunos maestros le han dado a esa ley y no han ido al sentido con el que se escribió esa ley. ¿Cómo le suena esta traducción, Padre Jader? Vicky Ives, a mí me parece un poquito más comprensivo. Mire que yo encuentro esta traducción. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Es más entendible para nosotros hoy, creo yo, pero es una traducción adecuada precisamente al sentido que le quiere dar el autor allá en Mateo, por ejemplo. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios. ¿Sería una traducción adecuada? ¿Es un sentido adecuado? No, dichosos los perseguidos por vivir como lo propone Jesús. Ah, bueno, más específicamente Jesús. Sí. Bueno, claro que hacer la voluntad de Dios es mucho más que la ley. Es decir, porque es que ellos ahora están creyendo en el Dios que Jesús les está revelando. Y el Dios que Jesús les está revelando es uno que ya el dicho en el Evangelio de Juan que no descansa, sino que sigue actuando. Porque recuerda que ellos tienen la concepción, por ejemplo, de que el sábado Dios descansa, que el séptimo día Dios descansó. Y Jesús les dice, no, mi Padre no descansa ni yo tampoco. Por lo tanto, el sábado también puedo hacer el bien a los demás. Ahora, eso es entendido por los grupos religiosos como una transgresión de la ley. Y si es una transgresión de la ley, es una transgresión a la voluntad de Dios. Porque ellos entienden esa ley como revelación de la voluntad de Dios. Bueno, si es una transgresión, porque es a la ley,
no sería una traición, ya nosotros hablamos de traición más en un sentido moral, espiritual. Si es una transgresión a una ley, pues es que la sociedad también necesita organizarse de alguna manera. Doña Vicky Vives. Y tiene que haber leyes. Claro. Ahora, es que es ahí donde nosotros nos Te va preso como transgreda la ley. Ahora, es ahí donde uno termina siendo perseguido en esta época, porque es que no todas las leyes son morales, por ejemplo, y eso es lo que les enseña Jesús. Les dicen, no se queden solamente en el cumplimiento de la ley para ser justos, sino que vivan mucho más allá de lo que ella propone. Porque lo que yo les propongo ahora es una ley que está resumida en un solo mandamiento: amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Yo le pongo un ejemplo: el aborto. Sacan una ley, aprueban ya la ley que el aborto se puede practicar en cualquier situación. ¿Sería justo para un cristiano practicar el aborto si no está transgrediendo una ley? Ahí el cristianismo nos dice algo diferente. Pongámoslo de la siguiente manera, pongámoslo en la China, que dicen que hay una norma y se podía tener solo un hijo. Ahora dos. Creo que ahora dos. El que tenga tener 3 hijos en sí mismo es malo. Oiga, tener 3 hijos en sí mismo, dar vida, generar vida para 3 personas, porque en su fuero interno la pareja cree que los puede tener y los quiere tener en sí mismo es malo, y entonces viene la norma y la ley. Ustedes están cometiendo un delito porque está establecido por el Estado que no se puede tener más de 2 hijos. Tenga la penalidad. O está embarazada, aborte. Es en esos términos. Padre José Martínez, ya tenemos las 8 de la mañana, 58 minutos, nos vamos ya casi al corte, pero quisiera escuchar al Padre José Martínez, desde la experiencia que tiene como sacerdote, pero también esas lecturas que él hace de algunos santos. Padre José Martínez, testimonios que usted conozca o cosas que usted nos pueda decir, acontecimientos que haya vivido, donde realmente usted diga, aquí se cumple esta bienaventuranza. A ver, Padre Jorge, y para todos los hermanos que tengan la sintonía, miren, yo creo que la hora de la verdad, todo lo que ustedes están diciendo podemos resumirlo: no sé, bienaventurado quien vive como yo, dice Jesús, quien vive como yo, en la coherencia de vida. El que vive en la coherencia de vida, y tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que más que todos ustedes saben muy bien que la ley a que se está refiriendo allí en ese contexto no es tanto la ley civil a la que ustedes han hecho referencia, sino a esta ley mosaica, pero desde esa realidad, la plenitud que Jesús le da a la ley viene desde el amor. Entonces el mismo Jesús vive a plenitud aquello que nosotros estamos tratando de expresar, y entonces bienaventurado. En pocas palabras, caramba, yo creo que la coherencia de vida del cristiano nos lleva a todos a ser perseguidos en un mundo que tiene intereses muy propios. Por ejemplo, eso que ustedes han planteado sobre el aborto, o eso que han planteado sobre tener 2 o 3 niños, o a veces en la misma política, en la incoherencia, eso que ustedes decían ahora de las fotomultas. Yo, si soy cristiano verdadero, no tengo necesidad de estar pendiente de si la ley se muestra o no se muestra, o si esas leyes civiles. Yo tengo que ser coherente. Si usted está conduciendo en una ciudad, tiene que saber a qué velocidad va. Es que no hay necesidad de que exista una ley que me lo esté recordando. Eso que se lo recuerde a aquellos que no tienen sentido de coherencia en la vida cristiana. El que es cristiano verdadero, y aquí hay que exigirlo, gritarlo, aunque el que esté hablando quizás sea uno de los primeros que transgrede esa coherencia. No es necesario que existan leyes, porque a plenitud se las está cumpliendo en el amor, eso que el Padre Hader terminaba ahora diciendo. 9 de la mañana, 1 minuto. Yo creo que todavía hay mucho por escarbar. Yo creo que hay que comprender un poco más esto, porque estoy seguro, Padre Hader, miren, yo estoy, a mí esto me va, me preocupa, por dentro a veces me descompone, pero también me motiva, porque estoy seguro, Padre Hader, que usted también en su experiencia, doña Vicky Vive, yo estoy seguro, también Joana, y seguramente todos los que estamos en sintonía, conocemos experiencias de personas que quieren volver a la ley mosaica, de personas que no toleran que se salgan algunos de los esquemas tradicionales y de ciertas normas, no estoy diciendo de la doctrina, sino de ciertas normas que pueden cambiar y inmediatamente le caen encima. Yo voy a dejar el planteamiento para cuando volvamos del corte,
pero es como que analicemos un poco eso. No es solo decir y explicar lo bonito, no, en la vida práctica eso, ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo estoy viviendo yo? ¿Cómo estamos construyendo el reino de Dios, la propuesta de Jesús? ¿Cómo la estamos llevando en nuestra vida concreta cristiana desde las bienaventuranzas, que a veces no entendemos adecuadamente la palabra del Señor? 9:00 a.m, 2 minutos, nos vamos a un corte y ya regresamos. El panel. Conexión Red Digital. Minuto de Dios Colombia. Saludo especial para todos los que están en sintonía. Yo aterrizando en Bogotá, como cosa rara, tuve un pequeño retraso el vuelo, pero nada, aquí estoy con ustedes compartiendo, aquí con ustedes atento a todo lo que hoy tenemos que conversar, a todo lo que hoy tenemos que hablar. Para mí es muy importante el tema hoy de cómo dar testimonio en una sociedad que cada día nos hace más complicado y nos hace más difícil la vida del cristianismo, porque nuestra bienaventuranza de hoy habla de la persecución, ¿verdad? Por causa del evangelio, por causa de la justicia. Y yo entiendo que un cristiano es un luchador de la justicia. Es decir, eso lo doy como, de alguna manera, un sinónimo. Entonces a mí me preocupa las maneras sutiles que hoy tiene el mundo de persecución, y cuando digo mundo me refiero a la sociedad contemporánea, al espíritu que reina en la sociedad contemporánea, donde de alguna manera se ataca todo lo que sea cristiano, se ataca todo lo que sea de cuño evangélico, de cuño creyente, de cuño de fe, ¿verdad? Todo lo que sea de este talante es atacado, es burlado. A mí particularmente me preocupa mucho el tema sutil de la persecución. Es difícil. Yo creo que hoy los cristianos nos hemos abocado a una burla constante. Yo creo que hay en algunos sectores, por ejemplo en las redes sociales, hay seres humanos dedicados a atacar y a burlarse de la fe. Esto es claro, concreto. Yo podría poner 10 ejemplos en estos momentos, revisando las redes sociales, donde no hay ningún sentido de respeto, donde no hay ningún sentido de que el otro es diferente a mí, de que el otro puede pensar, de que el otro puede tener su búsqueda. Y la persecución explícita que hoy en día se está viviendo, sobre todo en el mundo fanático de otras religiones, ¿verdad? Donde, mira, ha estado la muerte de las 4 monjas de la Caridad, de la hermana de la Madre Teresa de Calcuta, y bueno, tantos testimonios que nos llegan a ese respecto. Creo que son como 2 maneras muy contundentes de persecución. La sutil, esa que implica burla, esa que implica hacerte sentir vergüenza, esa que implica que tú de alguna manera abdiques de tu fe, abdiques de los valores que te caracterizan. Y 2, esa que ya es más explícita y que proviene de un pensamiento totalmente premoderno, de un pensamiento totalmente escaso de racionamiento. Es como lo que yo pienso en salida. Honestamente no los estaba escuchando porque estaba volando, pero me gustaría tener claridad sobre estos temas, Jorge. Sí, Padre Alberto, precisamente veníamos enfocando el asunto, un punto de vista bíblico con el Padre Hader, entender qué significa eso de la justicia para el judío tradicional en la época de Jesús desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, y la justicia superior de la que habla Jesús, como precisamente su justicia superior, el que quiere vivir esa propuesta de justicia superior, pues se estrella con la justicia humana o con esa justicia legalista y termina pues siendo perseguido y siendo señalado. Y proponíamos para esta sección un poco analizar esas situaciones donde incluso al interior de la misma iglesia se viven esas persecuciones, no solo el mundo secular hacia la iglesia u otras religiones hacia la iglesia, sino al interior de nuestra misma iglesia, esas persecuciones a causa de tratar de vivir radicalmente la propuesta de Jesús. Ahora, no sé cómo el Padre Hader enfocó el tema de la justicia. No es un tema fácil, pero de alguna manera en el mundo judío el tema de la justicia estaba planteado en términos del cumplimiento de la ley. Quien cumplía la ley era un hombre justo. Quien cumplía la ley vivía según el proceder de Dios. Por eso la ley es tan sagrada, ¿no? Por eso la ley es tan importante. Es decir, quien cumple los mandamientos, cumple el concepto de justicia que de alguna manera hay en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, en el pensamiento de Jesús, el concepto de justicia va mucho más allá. En el Nuevo Testamento no basta con cumplir los mandamientos para
ser justo. Es como la mirada que yo tengo desde mi propia teología. No sé, el padre Jader, que seguro está ahí, cómo lo enfocó. Ahora, padre, sí, yo había dejado claro que el justo es el cumplidor de la ley, pero que el discípulo de Jesús está llamado a vivir mucho más allá de la ley. Pero el interrogante que me queda es si el vivir mucho más allá de la ley se entiende como una transgresión a la ley, y si Jesús propone con su forma de vida una transgresión a la ley, entendiendo que esta ley está revelada por Dios. Esa es una discusión muy seria, no es una discusión fácil. Es una discusión que muchas personas no han entendido. En estos días, uno de los señores Gagá que se dedica a atacar a las personas que piensan distinto en su canal de televisión, se refirió a algún concepto que no comprendió de lo que yo estaba diciendo al respecto. Mire, yo soy de los que creo que la actitud de Jesús frente al sábado es una transgresión de la ley. Así, en el Evangelio de Mateo, diga que no la ha venido a transgredir, sino a llevarla a su término. Pero miren cómo actuó él frente al sábado, y se darán cuenta que de alguna manera la ley no es lo más importante. Claro, lo que pasa es que la relación con Dios en ese momento estaba mediada por el legalismo. Y Jesús les va a decir, no, la relación con Dios no está mediada por el legalismo. La relación con Dios está mediada por la capacidad que yo tengo de relacionarme también con las personas que me rodean, haciendo uso de palabras de palabras de los profetas que como Amós ya habían dejado claro que Dios no pide en el desierto que se le ofrezcan sacrificios, sino que lo que pide es vivir con justicia las relaciones interpersonales. De acuerdo, yo no sé, José Martínez, cómo manejó ni el padre Jorge qué piensan al respecto. Yo sé que es polémico decir esto, pero yo particularmente cuando veo a Jesús actuando frente al sábado, no veo un judío tradicional. Yo cuando veo a Jesús de Nazaret, al hijo de María, actuar frente al sábado, yo no encuentro un pensamiento fariseo ni encuentro un pensamiento saduceo, que son las mentalidades de la época. Lo que yo encuentro es un hombre libre. Por eso creo que para Jesús la justicia no está en decir yo cumplo la ley religiosa, está en ir mucho más allá. Porque tú puedes cumplir la ley religiosa, pero si tú no matas a nadie, por ejemplo, el mandamiento dice no matar. Ok, tú no matas a nadie, pero dice la palabra, tratas de imbécil a otro, estás infringiendo la ley, la justicia. Yo no sé, Jorge y el padre José y la doña Vicky, ¿cómo entendieron el tema? Padre, miren, tan no es un judío tradicional Jesús, que su misma familia anda preocupada por las cosas que anda haciendo, o por lo que anda diciendo, o la manera que tiene ahora de estar viviendo. Tan no es un judío tradicional que hasta su propia familia se preocupa. Y nada de raro tendría que alguien muy cercano a él, de su familia, en el momento en que lo están condenando y lo están popularmente gritando que lo crucifiquen, hubiese de pronto por ahí alguien también de su propia familia. Él mismo lo dice, estarán los hijos contra los padres, las hijas contra la madre, la nuera contra la suegra, etcétera. El Señor lo está diciendo. Es que esto va a generar una persecución y los hombres creerán que están haciendo lo correcto. ¿Lo correcto desde dónde? Desde esa justicia humana. Y la propuesta de Jesús, en ese sentido, me parece que va mucho más allá. No me atrevería a decir tajantemente en contravía, sino mucho más allá de una propuesta de cumplimiento de solo normas. Pero padre Jorge, no me va a decir que no va a encontrar el sábado. Ahí no se me sabalee. Si usted revisa la actitud de Jesús con el sábado, es contra, es adversa. No me vaya a decir que ataca el sábado, ¿o no? En esos términos de ley. Trabaja en sábado, sana. Sí. Sana en sábado. Sí. Eso es ir en contra. Claro, pero el sábado también tenía una connotación cultural importante. Jesús lo que trata, es decir, para mí lo que está claro es que él quiere que no haya una división o un divorcio entre fe y vida.
Y entonces, si el sábado tú quieres adorar a Dios, concentrarte en Dios, en tu vida espiritual, en todo ese tipo de situaciones, pero te alejas de la misericordia, ¿de qué te sirve el sábado? Y en ese sentido lo estás relativizando. Bueno, no veo la diferencia entre relativizar y atacarlo. Yo creo que si lo relativiza, yo creo que cuando dice que no es el sábado para el hombre, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, está permitiéndonos entender de una manera diferente, de una manera distinta la relación con el sábado. Es más, a Pacho Bermejo, que está en sintonía, espero que no estén tirándole muela a nadie, a Pacho Bermejo, que está en sintonía, yo le digo, si uno revisa el actuar de Jesús, Anás, Caifás tenían razón. El ataque de Jesús contra el sábado fue contundente. Es más, a veces pienso que en el Evangelio de Mateo se trata de suavizar eso. Padre, yo le lanzo una pregunta al padre José Martínez, que tiene bastantes conocimientos en derecho canónico y en las normas de la Iglesia. Este planteamiento de Jesús, esta propuesta de Jesús, ¿no nos hace unos subversivos de la fe? Es decir, nos está invitando a no vivir las leyes que la Iglesia nos propone para, por ejemplo, en la celebración de los sacramentos, en las diversas leyes que la Iglesia nos propone en el derecho canónico, por ejemplo. Para nada, padre Hader, y yo no sé por qué fíjense usted, el padre Alberto está planteando algo que me parece interesantísimo, y estoy totalmente de acuerdo con el padre Alberto, porque es que gracias a esa realidad de Jesús, no se quedó simplemente siendo el judío, y el hombre judío que es desde su cultura y desde su raza, sino que es el universal, es para todos nosotros, y entonces ahí está algo muy profundo, el hombre modelo a seguir, que desde su coherencia de vida, siguiendo la voluntad del Padre, nos plantea que los preceptos, las leyes están como lo que son ellas, nos ayudan a orientar en la sociedad, nos ayudan a establecernos en ella, pero no son ellas las que dan la vida al hombre, no son ellas las que consiguen la verdadera justicia, es la vida coherente como la vivió él y como la tiene él. Y entonces ahí entendemos perfectamente que usted en la Iglesia tiene un derecho canónico, tiene preceptos, tiene leyes, pero que se siguen de acuerdo a mi coherencia de vida. El bautizar a un niño, por ejemplo, que la Iglesia diga, para bautizar al niño, los padrinos o uno de sus padres deben de ser católicos o deben de estar ejerciendo su vida en la Iglesia católica, al menos uno de ellos, fíjense, no está diciendo tiene que ser bautizado todo, no, al menos se garantiza por alguno de padrino o papá que el niño que va a ser bautizado tenga un espacio desde el cual pueda vivir su vida sacramental, guiado por esos padrinos o por esa madrina, porque podemos tener padres que de pronto no les interesa y es una abuela o un tío o alguien en la familia que quisiera que estuviera viviendo la fe católica. Fíjense, lo pongo así rápidamente y eso tendría que explicarse mucho más, pero los preceptos y las leyes en la Iglesia no están para darnos la vida, sino Jesús de Nazaret, su Espíritu Santo. Ellos son los que dan vida y los que santifican. Muy bien, yo quedó claro lo que dice José y también estoy de acuerdo con él, con Jorge. Muy bien, padre Alberto. Ay, por Dios. Muy bien, padre Alberto. Sí, yo realmente siento que es lo que yo planteaba antes de irnos al corte anterior para que pudiésemos de pronto tocar también en este momento, y es esas formas o esas procederes en ciertas falsas concepciones de cristianismo, donde seguimos siendo muy mosaicos en la manera de ver nuestra fe y de vivir nuestra fe, que nos cuesta todavía ese tema de la persecución a causa de la justicia. Hablaba yo, padre Alberto, de un cristianismo light. Se está promoviendo en muchos ambientes un cristianismo light. Pídele al Señor y todo estará bien, pero con una cierta mentalidad, y Él te prosperará, y empezamos a escuchar una cantidad de propuestas como que no te compliques demasiado, no te impliques demasiado en dificultades, cuando la propuesta de Jesús precisamente va de frente contra muchas otras propuestas, y eso genera persecución. Ahora, José, no he escuchado a Vicky, ¿no está? Padre, sí estoy, pero estoy escuchando atentamente porque en el planteamiento inicial yo sentí que de alguna manera lo llamaban uno a la revuelta.
a la revuelta contra lo establecido. Aún creo que en este caso le arrimo la canoa un poco al padre Jader, porque de alguna manera el planteamiento de Jesús es mucho más amplio en su esencia humanitaria que lo que a veces normatizamos. Ok, pero ojo, que yo quiero decir algo claro. Yo estoy de acuerdo con Jorge Moya en que hoy hay una invitación a un cristianismo light, pero cuidado, no es el de aquellos que decimos no basta con cumplir los mandamientos. Si tú aceptas la justicia de Jesús, tu compromiso de vida es mucho más exigente, mucho más fuerte que el del fariseísmo que se queda en el cumplimiento de unas normas muertas, como dice Pablo en Gálatas. José, ojo con eso, porque yo a veces, y me imagino que ya en el Twitter debe haber alguno, en el WhatsApp de aquí debe haber alguno atacando, porque nosotros a veces estamos rodeados de algunas personas, con todo respeto, que tienen una mirada demasiado legalista, y esa mirada legalista es cristianismo light. Yo creo que el que se queda solo en el cumplimiento de los mandamientos es un cristiano light. Jorge, vivir a la manera de Jesús, vivir en el amor, vivir en esa justicia que Jesús propone, wow, se vuelve una cosa tenaz. Se vuelve difícil, se vuelve complejo. Es que, insisto, yo no quiero como hacerme un harakiri aquí dentro de la iglesia. Pero es que yo, entre más pasa el tiempo y más trato de predicar el evangelio y más me encuentro con personas, voy encontrando una resistencia. Vicky, padre Jader, padre José, en fin, voy encontrando una resistencia gigante a la radical propuesta de Jesús. Es que yo no sé por qué seguimos cerrados y queremos ese cristianismo light, la norma y nada más. Yo cumplo, ya con eso es suficiente. Pero la oposición es grande y los señalamientos son grandes, y estoy seguro que al padre Alberto, después de que ha predicado en algunos lugares, ya no lo han vuelto a invitar, porque hay unas visiones de ese tipo. No queremos que venga a complicarnos la vida y a sacarnos de la zona de confort. Claro, es más fácil decirle, haga una novena, haga 100,000 rosarios a Pancracio, cumpla estas normas y basta. No se pongan minifaldas así, no haga aquello así, no se vista asado. Pero no, a nosotros lo que nos piden es un cambio radical de vida, que seamos justos, que seamos humanitarios, que seamos coherentes. José, y eso es más difícil, eso es más complicado. Así es, padre. Así es. Mire, yo creo que una de las cosas que también, espero que me estén escuchando, porque no tengo como... ¿Sí me están escuchando? Perfectamente. Una de las cosas que uno descubre, por ejemplo, en la iglesia es eso, el precepto de ir los domingos a misa. Si uno no va a misa el domingo, ya uno entra en pecado. Hay que ir más allá. Yo voy a misa porque voy a celebrar, y no voy solamente el domingo, voy todos los días, porque si tengo la oportunidad y puedo hacerlo, lo hago. Entonces, fíjense, el verdadero cristiano supera todas esas cosas. De acuerdo, yo estoy de acuerdo, Jorge, Vicky y Jader. A mí me parece que la exigencia que tenemos los creyentes hoy es muy grande, muy grande. No podemos nosotros quedarnos en nada, en simplemente una mirada de que yo cumplo la norma y punto. Padre Alberto, tenemos en línea a Pacho, a quien usted citó hace un momento. Pacho, muy buenos días. Sí, ya dejó de estar, ya le cerraron la boca. Sí, porque andaba boquiabierto. Muy buenos días, queridos amigos contertulios del panel, al padre Alberto en su llamada telefónica, y bueno, a todos un saludo, al padre José Martínez en Medellín. Quiero compartir un par de cosas que me parece súper interesante del tema. Cuando empezaron a hablar de la idea de la justicia, ahí mismo recordé ese texto de Romanos en el capítulo 1, el verso 17, en donde se plantea que en Jesús, dice el texto, porque en él se revela la justicia de Dios.
Y a mí me parece que ahí está esa clave que ustedes han ido trabajando para nuestros oyentes, de hacerles entender que la plena revelación de la justicia es la persona de Jesús. Así entonces, perseguidos, felices aquellos que seamos perseguidos si nosotros vamos a vivir así, tal cual, la relación de Jesús con el Padre y la relación de Jesús con los demás. Y por eso estoy de acuerdo en lo que se ha planteado de la urgencia de entender que los planteamientos que Jesús está proponiendo no son en primera instancia planteamientos de tipo moral. Yo quisiera hacer alusión a uno de los numerales de la Evangelii Gaudium, en donde el Papa Francisco dice que nosotros necesitamos regresar al encuentro con Jesucristo, que es donde se afinca la experiencia verdadera de salvación, y que entendamos que toda la carga moral, incluso planteada por la Iglesia, es acto segundo al encuentro con Dios, es posterior al anuncio del Evangelio. Eso es claro. Y me parece realmente interesante, Jorge, Jader, Vicky y José, que don Pacho cierre la boca y nos haga sentir esa experiencia. Pacho, ¿eso qué significa en la vida diaria? Ponme eso como con plastilina, a ver. Yo lo entiendo, pero quiero que quede todavía más claro. Buscar que la revelación del plan de Dios es Jesús, y si la revelación del plan de Dios es Jesús, entonces no son los preceptos, no son las normas, no son las leyes, sino es la experiencia de transformación interior que nos propone Jesús. Es entender que ser cristiano es una vaina que va de adentro hacia afuera, y que el cumplimiento de las normas y de las leyes se convierte en la consecuencia de haberme encontrado con Dios. Por eso tenemos en nuestra iglesia, ustedes 4 que son sacerdotes, además de Vicky, sabrán que tenemos un montón de gente en nuestra iglesia católica, ya no hablando de la época de Jesús, del judaísmo, sino hoy, que su mayor preocupación es cumplir con la norma y regirse por las leyes de la iglesia y vivir un montón de ritos, pero sin experiencias de fondo que le transformen la vida. Entonces esa misma gente que va a misa es la misma gente que vaya a hacer serrucho a la empresa. Muy bien, yo lo veo claro, Jorge, y me gusta. Es ahí donde Jesús le recrimina a la gente que está cambiando ahí en el templo el dinero, que está vendiendo lo que se va a ofrecer en el templo, y les dice: han convertido mi casa en cueva de bandidos. Pero es que los que han convertido la casa de Dios en cueva de bandidos no son los que están vendiendo, son los que van a cambiar el dinero porque creen que ofreciendo sacrificios se limpian moralmente de las injusticias que están cometiendo con la gente que le rodea. Y la vida de Jesús no es otra cosa que la denuncia clara del legalismo que se vive en Israel. Y es la denuncia clara de los legalismos que se viven en nuestra sociedad, que se viven en nuestra iglesia. La vida de Jesús, sus palabras, su manera de proceder, cómo se acerca a la gente, cuando habla frente a las injusticias del mundo, frente a la mentira, frente a la hipocresía, es una clara denuncia de esa total oposición al querer de Dios para el corazón del hombre. Me parece que esa dimensión del Evangelio y de la propuesta de Jesús y de su persona es algo que hoy necesita reavivarse en la iglesia, es algo que hoy se necesita reavivar en el corazón de los creyentes, es algo a lo que nos tenemos que arriesgar. Yo hablo de un riesgo en el sentido de que eso nos va a poner en una situación bien complicada, padre. Imagínense, si a Pacho Bermeo hay lugares en los que no lo invitan y que es demasiado renovador, ¿o no, Pacho Bermeo? Así es, y felizmente que sea así, porque nosotros tenemos que tener claro que la propuesta de Jesús es una propuesta que tiene que transformar incluso la comprensión de esos que tienen, siendo laicos o siendo clérigos, algún tipo de poder o de influencia o de ascendencia en sus comunidades, pero que lo que están haciendo es neofariseísmo. Nos estamos volviendo otra vez como unos neojudaizantes que queremos que la gente cumpla y eso es suficiente, que no nos importa sus procesos internos, su vida personal, sino simplemente si va a la reunión, si va a la misa, si cumple con la cita, si está en la asamblea, entonces eso es suficiente para ser catalogado como un buen cristiano.
cristiano, pero no hay una mirada más allá para poder generar acompañamiento. Es que nosotros podemos criticar lo que externamente se ve en lo que tiene que ver con la adhesión al cumplimiento de normas, pero cuando tiene que ver con la persona, ahí nos involucra nuestro tiempo, nos involucra el estar acompañando, nos involucra hacer procesos, y siempre será más fácil medir a la gente en función de los eventos que hacer acompañamiento para que la gente descubra que hay procesos que transforman la vida. De acuerdo. Jorge, 9:36, usted que está conduciendo el auto, continúe, por amor a Dios. Bueno, padre Alberto, continuaré aquí al frente entonces. Supongo que usted se está despidiendo hasta encontrarnos nuevamente mañana en el panel. Le deseo que pase un buen día, que todo vaya caminando según la voluntad del Señor. Así en el camino tenga que padecer a causa de la justicia. Bueno, oiga, no me eche. Lo que pasa es que estoy aquí al borde ya de bajarme y entrar a la emisora. Bueno, listo, lo esperamos entonces ahí desde el máster, padre Alberto. 9:36 Yo creo que es justo que nos vayamos a un corte un momentito y ya regresamos. Seguimos con nuestro panel EMD, también con la participación de nuestros oyentes, que esperamos que Joana en un momentito también nos pueda decir qué están diciendo nuestros oyentes en nuestro hashtag. Vicky, recuérdame el hashtag. Entonces vayamos a Barranquilla, aunque José se quejó ya por el interno diciendo que pío. No, entonces yo le doy la palabra a quien conduce a esta hora, que es el padre Jorge Moya. Bueno, sí, el pío es a través ahí de nuestro WhatsApp del panel. Esas son las marchas por WhatsApp. Pero bueno, lo importante era que el padre Alberto se pudiese sintonizar con lo que estábamos conversando, lo que tratamos de analizar. Padre, hay una situación y bueno, las redes son para eso, para que la gente opine, hable, pero hay una afirmación de uno de nuestros oyentes que dice que el espacio del panel debe ser para dar paz. Y que pues como que nos estamos saliendo al objetivo, pero hay una contradicción, porque es que también nuestra reflexión aquí tiene que ser para hacer pensar a la gente e incluso para hacernos pensar a nosotros mismos y desacomodarnos. Y ese desacomodarse produce malestar. Entonces, a veces es un poco entender ese mensaje de paz. Sí, venimos a traer paz, sí somos anunciadores de paz, pero en el sentido bíblico de que también la paz tiene que inquietarnos. El tema del evangelio tiene que preocuparnos, tiene que movernos, tiene que producir en nosotros reacciones de todo tipo. Mire, me escribe un oyente y me dice, padre, mire, el domingo no pude ir a la Eucaristía porque mi esposo está enfermo y debí cuidarlo todo el día. ¿Eso me hace estar en situación de pecado? Pero le preguntó, ¿fue a usted o a nosotros todos? Pregunta el panel. ¿Pero le preguntó a usted o a nosotros? A todo el panel. Bueno, que nos mande el mensaje a todo el panel. Listo. Porque es que yo no entro en esas casuísticas. Jorge, porque entrar en esas casuísticas, Jorge, nos puede generar dificultades serias, ¿me comprendes? Pues sí, yo entiendo. En la práctica, digamos, ya en los acontecimientos concretos, cuando somos nosotros los que nos encontramos con esa realidad, pues el Señor nos da el discernimiento y también las palabras adecuadas y la orientación frente a ese tipo de situaciones que nos plantea la gente. Porque al decirlas aquí al aire, puede ser que sea malinterpretado el lenguaje y terminen la gente haciéndonos decir lo que nosotros no queremos decir. Jorge, de todas maneras yo quiero responder dos cosas. Uno, el panel no está hecho para dar paz. Lamento decirle al oyente o a la oyente que escribió eso, que ese no es el objetivo del panel. El objetivo del panel es pensar. Es decir, que le suplico de rodillas que no nos imponga objetivos que nosotros no tenemos. Nuestro objetivo en este espacio no es acallar opiniones, no es que todos seamos de la misma opinión, no es vivir en un unanimismo, no. Nuestra posición en el panel es pensar, es discutir de hombres que creen en Dios y que creen en la Iglesia Católica y que aman a su Iglesia Católica y que son obedientes al Señor, a los obispos, porque somos obedientes. Yo nunca he querido ser una rueda suelta y siempre nos comportamos en comunión. Y dos, de hombres que dan la vida. Porque a mí que nadie me vaya a decir, yo he dado la vida y lo hago con cariño, con disposición. Yo estoy aquí desde los 16 años, desde los 17 años no cumplidos.
Entonces, lo primero es que pido que no nos impongan objetivos que nosotros no hemos propuesto. Johanna, aquí no hemos propuesto tener un programa que construya paz. Aquí tenemos un programa que construya pensar y que a la manera de pensar nos acerque más a Dios y acercándonos más a Dios nos llene el corazón de su amor. Segundo, si Jader quiere que yo le responda a la pregunta que le hicieron a él, yo con mucho gusto le respondo diciéndole que ella sí cometió pecado, que es un pecado venial y que la próxima vez que vaya a la Eucaristía con el acto penitencial queda perdonado ese pecado. Amén. Así respondo yo. No sé qué dirá Jesús, José, no sé qué dirá Vicky, no sé qué dirá el padre Jorge. Padre José Martínez en la ciudad de Medellín, ¿qué dice usted al respecto? No quedó claro lo que plantea el padre Alberto, y yo creo que hay que evitar esas preguntas casuísticas, porque lo que ustedes han dicho es real. O sea, mire, por ejemplo, lo que ha dicho el padre Alberto es así, pero de pronto yo le diría a ella, depende, porque como ella estuvo enferma, entonces no fue porque ella quiso dejar de ir a misa, es una situación de enfermedad de su esposo. Pero fíjense, para eso está el sacerdote, su párroco. Ellos deben acercarse, todos nosotros nos acercamos a nuestro párroco, ellos nos conocen, al menos los que nos ven todos los domingos en misa. Entonces ya ellos saben decirle a usted, mis hermanos, qué es lo que debe hacer en el momento. Pero decirlo nosotros aquí, caemos en el error más que en el error, podemos ser malinterpretados y la gente nos viene contra nosotros. Y lo que ha planteado el padre Alberto, mis hermanos, no tengamos miedo nunca de pensar. Esto no nos quita la paz, al contrario, llena el corazón de alegría sabiendo que nosotros podemos razonar nuestra fe. ¿Por qué le tenemos miedo a confrontar realidades que no pueden estar simplemente como que basmizadas o medio pintadas con nuestra fe simple y sencilla? Tenemos que profundizar. Por eso también insisto mucho, mire, esta gente que no conoce el catecismo, yo voy siempre a esa parte. Las personas que no conocen el catecismo le da miedo reflexionar sobre su fe. 9:49 a.m. Bueno, padre Alberto, yo creo que a esta hora podemos ir como tratando un poco de redondear lo que queríamos plantear en el día de hoy. Es precisamente esa bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La gran pregunta que me genera, todavía terminando, a pesar de pues que ya hemos reflexionado un poco, hemos tratado de mirar qué dice la palabra del Señor respecto a este tema de la justicia, de la persecución, precisamente por tratar de ir más allá de esa justicia de los puros mandamientos, etcétera, y sigo planteándome, a mí me queda el gran interrogante, es decir, ¿por qué hoy? Porque hoy nosotros, en gran medida, ¿por qué la iglesia no es una iglesia perseguida, sobre todo en algunos ambientes? Usted citó algunos ejemplos de tanta gente que sigue muriendo en diferentes partes del mundo por fidelidad al Evangelio, por dar testimonio de Jesús, por el solo hecho de estar viviendo a la manera de Jesús, siendo compasivos, misericordiosos, entregando su vida al servicio de los demás, etcétera. Pero todavía como que esos ejemplos, miren, siguen siendo como tan excepcionales que los vemos como grandes héroes, pero que no nos dicen nada a nosotros. Como grandes héroes que estaban como predestinados a ser especialísimos, pero como que eso a uno no lo afecta para nada y no nos hace pensar también y creer que a lo mismo estamos llamados nosotros. Totalmente de acuerdo, Jorge y Jader y José y Vicky. Yo y con tertulios, me imagino que el Pacho todavía está por ahí escuchándonos. Entonces yo particularmente dejo claro, Jorge, como conclusión, nosotros tenemos que vivir y luchar por la justicia de Jesús, que es la justicia revelada del Padre. En su persona se nos revela la justicia de Dios. Con su actuar se nos revela la justicia de Dios, que va mucho más allá del cumplimiento de unas normas. Eso para mí es lo primero. Es decir, el Señor no quiere que le cumplamos normas, el Señor quiere el corazón nuestro completo, que es mucho más exigente. Segundo, yo creo que el tema que planteas de las persecuciones, yo las veo en términos sutiles y las veo en términos directos. Y valdría la pena que mañana trabajáramos al respecto. Adelante. Muy bien, padre Alberto. Tenemos también a Pacho. Pacho, ¿qué opinas? Algo como que nos permita también tener una idea así para concluir hoy el panel. Gracias, padre Jorge. Yo lo que creo es que nosotros estamos llamados con urgencia a hacer lo que el Evangelio propone en una expresión hermosa que es ser signos de contradicción.
en un mundo en el que estamos lleno de injusticia, y esa injusticia que se ha legitimado como justa, nosotros estamos llamados urgentemente a hacer signos de contradicción. Y para eso reitero mi afirmación inicial: lo primero es el encuentro con Jesús, después vendrá el cumplimiento de normas morales, pero ese encuentro con Jesús nos debe llevar a encuentros sanadores entre nosotros, entre las personas. Acabo de poner en el hashtag Sigo Creyendo que si no hay encuentros interpersonales que sean sanadores, de nada sirven los cumplimientos religiosos. 9:52 a.m, Padre José Martínez. Totalmente de acuerdo con todo lo que se ha planteado. Cuánto me alegra de verdad que nosotros reflexionemos sobre estos temas, porque son fundamentales, porque yo pienso lo que ustedes han dicho, que hoy nosotros creemos que somos perseguidos porque de pronto alguien dice que no estamos aplaudiendo mucho, o porque otros dicen que oramos de esta manera, o porque otros dicen que, bueno, porque se visten así o se visten asado. Pero lo profundo de nuestra verdad, creo que nos falta mucho: ser testigos, ser coherentes, y es necesario que nosotros reflexionemos sobre esta realidad de los bienaventurados por causa de la justicia, porque nosotros tenemos que ser esos, bienaventurados. Vicky Vives, ¿qué podemos concluir hoy? ¿Qué puedes concluir tú desde tu posición? Padre, para mí lo fundamental es la coherencia de vida. ¿Qué tan coherente soy con lo que predico y creo? Con lo que, y con ese a quien sigo, que es Jesús. Coherencia para mí es el resultado de lo de hoy. Padre Javier. Creo que la relación con Dios no está mediada por el cumplimiento de las normas. Creo que la relación con Dios está mediada por las relaciones justas que establezco con las personas que me rodean. Yo quisiera decir lo siguiente: acabamos de celebrar la Pascua, acabamos de celebrar el acontecimiento central de nuestra fe. Acabamos de actualizarlo, es decir, vivirlo como un memorial, y se supone que nosotros estamos ahí implicados en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y yo quisiera que todos los que nos escuchan pudiesen mirarse en Jesucristo muerto y resucitado, y sobre todo en ese Jesucristo perseguido, en ese Jesucristo calumniado, en ese Jesucristo señalado injustamente según la justicia del medio en que se crió, del medio en que vivió, con pretensiones muy religiosas, pero con una falta a la misericordia también muy, muy grande. En honor a la misericordia, yo quisiera invitar a los oyentes a que pudiésemos reflexionar: oye, ¿te estás identificando con la persona de Jesús? Pero no solo en su devoción al Padre, no solo en su manera de orar, no, te estás identificando con Jesús incluso en la persecución, incluso en esas situaciones de dolor profundo y de desgarramiento, cuando tenía que enfrentar la agresión de su entorno, la agresión de sus semejantes, la agresión de los poderosos, la agresión de todos aquellos que defendían las estructuras que venían desde mucho tiempo atrás, pero que ya se estaban volviendo un obstáculo y un problema para la sociedad de su época, para los seres humanos. Realmente nos estamos identificando con el Cristo de la libertad, el Jesús hombre libre de verdad, que fue libre incluso de decir sí a la cruz cuando se le venía con toda su violencia, con toda su maldad y con todo lo que significaba que se le arrebatara la vida. ¿Estamos dispuestos a vivir de esa manera? Yo creo que ese es como el interrogante que queda para mí en este momento. Padre Alberto, ¿alguna otra cosa en la ciudad de Bogotá? No olvides que el Señor dijo: yo no he venido a traer paz sino a traer fuego. Así lo dice, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro, porque a veces nosotros lo olvidamos. Y yo sé que no es fácil vivir el Evangelio, pero ahí es donde tenemos que estar nosotros. Eso es Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Dice Mateo 10:34. Mateo 10:34. Y eso hay que también entenderlo, porque a veces nos olvidamos.
yo sé que la palabra es una espada de doble filo y que las preguntas que nos ha hecho Jorge nos cuestionan mucho, pero estoy totalmente de acuerdo. Dios les bendiga y gracias por escucharme también, por dejarme participar. Voy a Barranquilla. Bien, padre, muchas gracias. Gracias, José, en la ciudad de Medellín. ¿Alguna actividad para estos días a destacar, padre José Martínez? Claro, rápidamente, el próximo miércoles